Señor. Bien, vaya, acompáñeme por favor a Mateo capítulo 24. Mateo capítulo 24. Vamos a entender por qué tanto regocijo. Pastor, ¿por qué tanta algarabía? ¿Por qué tanto regocijo? Vamos a verlo, a ver. 24. Y vamos a estar leyendo Mateo, ¿sí dije bien? No, perdón, Mateo 28, perdón, 28. Disculpen, Mateo 28. Mateo 28. Vamos a leer dos de los evangelios, amén. Dice la palabra: pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, ¿el que fue qué? Crucificado. Y mira lo que dice el versículo 6, la verdad en la que nosotros nos movemos y por la cual creemos y somos. No está aquí. ¿Qué dice? No está aquí. Repita conmigo, diga, no está aquí. Muy bien. Pues ha resucitado, como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. E id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. Y he aquí va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis, he aquí os lo he dicho. Entonces ella, saliendo del sepulcro con temor y mucha tristeza, ¿cómo? Perdón. Ya. Muy bien. Entonces ella, saliendo del sepulcro con temor y ¿qué? Gran gozo, fueron corriendo a dar las buenas nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las buenas nuevas a los discípulos, he aquí que Jesús les salió al encuentro diciendo: salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies. ¿Y qué hicieron? Le adoraron. Esa es una verdad, hermanos. Esa es una gran verdad. Jesucristo resucitado. A diferencia de lo que muchos pretenden hoy desvirtuar, ¿no, mis hermanos? Creen que Jesús quedó allá clavado en una cruz, ¿no? Incluso hasta pasan y lo tildan de pobrecito. Pasan así, ay, pobrecito. Y tienen a un muñeco, porque es un muñeco, así, ensangrentado, derrotado, fracasado. Y resulta que de él es la victoria, por su resurrección. Amén. Y en Primera de Corintios, capítulo 15, acompáñenme a Primera de Corintios, por favor. Capítulo 15, sin dejar la señal ahí en Mateo. Primera de Corintios, capítulo 15. El apóstol Pablo hace una especial, una muy particular, una muy única exposición de lo que significa la resurrección. Dice el apóstol Pablo en el capítulo 15 de Primera de Corintios, versículo 1, vamos a estar leyendo hasta el versículo 10, dice la palabra: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Versículo 2, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado que asimismo recibí, de lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados. ¿Conforme a qué? A las Escrituras. ¿Y que fue qué? Sepultado. Y que resucitó al tercer día, ¿conforme a quién? A las Escrituras. Y que apareció a Cefas. ¿A quién? Esto es Pedro, ¿no? Que apareció a Cefas. Esto es Pedro. ¿Y después a quiénes? A los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como un abortivo, ¿a quién? Me apareció a mí. O sea, ¿a quién? A Pablo. Porque yo soy el más pequeño. Ay, Pablo.
de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía a la iglesia de Dios. Y aquí viene una declaración de lo sublime, como toda la palabra. Pero por la gracia de Dios, soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia del Señor para conmigo. Qué bendición, ¿no? Qué especial escritura. A diferencia de la mayor parte, y vamos a hacer una introducción que tiene que ver con Pablo y la iglesia en Corinto, vamos a apartarnos por un momento del Evangelio de Mateo. A diferencia de la mayor parte de 1 Corintios, el capítulo 15 está dedicado completamente a la doctrina y a una sola doctrina. ¿Cuál? Jesucristo resucitado. La resurrección es el eje alrededor del cual gira todo el verdadero cristianismo. Sin esta verdad, sin esta única certeza, todas las demás verdades no podrían sostenerse. ¿Me estoy haciendo entender? Todo gira alrededor de la resurrección ¿de quién? De Cristo. Sin la resurrección el cristianismo sería solo un pensamiento, como algo nostálgico, que ocuparía un lugar junto a todas las demás filosofías humanas, que ocuparía un lugar frente a cualquiera de estas ideas y especulaciones religiosas. Pero la resurrección es el punto central de todas las verdades enseñadas por Jesucristo. La resurrección es la única verdad, desde Génesis hasta el Apocalipsis, y sobre ella gira todo. Sobre ella todo. Él enseñó a sus discípulos que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto, pero enseñó y resucitar después de 3 días. Marcos capítulo 8, versículo 31. También él dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Juan capítulo 11, versículo 25. Debido a esta verdad, los descorazonados servidores del crucificado Salvador se convirtieron en los testigos más valerosos y mártires de toda la historia de la humanidad. En pocos años, estos hombres esparcieron por esta verdad el Evangelio por todo el Imperio Romano y más allá, solo por una verdad: Cristo. Muy bien. Nada hasta el día de hoy ha podido desvirtuar esta verdad. Y para aquellos que fueron tan esforzados y mártires, ni la burla, ni la cárcel, ni la tortura, ni la muerte los detuvo. Predicaron siempre a Cristo resucitado. Tiene mucho sentido y ya lo vamos a ver por qué. Ninguna clase de temor o terror en esta vida puede apagar la esperanza y el gozo de una vida asegurada. Lo que le quiero decir con esto, hermano, es que morimos, pero no termina todo allí. Amén. Si tú murieras hoy, si yo muriera hoy, ahí no termina todo. El que creyó, con el Padre, juntamente con Él, y el que no creyó está ya condenado. Así dice la Escritura. Pero si tú y yo muriéramos, aquí no para todo. Aquí lo único que somos es pasajeros, extranjeros. Realmente nuestra ciudadanía es ¿qué? Celestial. Por eso los apóstoles se aferraban tanto a esta verdad. Una verdad que John Locke, filósofo británico del siglo XVIII, descubre de esta manera: la resurrección de nuestro Salvador es de tremenda importancia para el cristianismo, tan grande que depende de ella el ser o no ser del Mesías. Si Él no hubiese resucitado, su muerte hubiese sido una burla, un fraude, una mentira, un engaño.
Pero Él murió y ¿qué? Resucitó. Y juntamente con Él, nosotros también. Amén. Juntamente con Él, llegado el día, nosotros también. Así que la resurrección es el fundamento del Evangelio. Y aunque ha sido el blanco de las más grandes críticas, de los más grandes ataques de Satanás, la iglesia verdadera se mantuvo y se mantiene solo en un principio: Jesucristo resucitado. Si la resurrección, mis amados hermanos, amigos, familiares que me ven, si la resurrección queda eliminada, el poder de dar al Evangelio, el poder que el Evangelio debería de tener, el poder del Evangelio que debería de verdad preservarse, sería nulo, sin la resurrección. ¿De qué predicaríamos? ¿Qué diríamos? ¿Que mueres y hasta ahí fue? ¿Y vida después de esta vida? Sí. ¿Asegurada para nosotros? Sí. ¿Por medio de qué? Repita conmigo, diga: de la resurrección de Cristo. ¿Por la resurrección de quién? De Jesús. Así que, si Cristo no vivió después de la tumba, entonces tampoco se podría esperar, ni tampoco se podría confiar en Él. Porque si se quedó en una tumba, haríamos lo que harían algunos, como los seguidores de Mahoma, como los seguidores de Buda, como los seguidores de más de 33 millones de dioses en India o en China. Estaríamos visitando una tumba. Pero nosotros no visitamos tumbas, porque Él mora en nuestros corazones. ¿Y sabe por qué es? Por su gracia. La misma que alcanzó a Pablo, la misma que alcanzó a Pedro, la misma que alcanzó a sus 12, la misma que alcanzó después a los mártires, la misma. Una verdad que no solo transformó vidas, sino que esas vidas fueron entregadas y hasta lo sumo. Por esa verdad de Cristo resucitado, escuche, Felipe fue crucificado en Frigia en el año 54. Por esa verdad única, auténtica, por la cual gira todo el Evangelio, la verdad de Cristo resucitado, Mateo fue decapitado en Etiopía en el año 60. Bernabé quemado en la hoguera en Chipre en el año 64. Marcos fue arrestado en Alejandría y fue arrastrado hasta que sus miembros se descoyuntaron en el año 64. Jacobo el menor fue muerto a garrotazos en Jerusalén en el año 66. Pablo fue decapitado. Y mientras el verdugo de Pablo blandía la hoja del hacha, Pablo decía: que no demore tanto, porque tengo una cita con mi rey. Había creído en Cristo resucitado. Sabía que su rey no estaba muerto, que su rey lo estaba esperando. Amén. Y mientras blandía el hacha, de ¿a qué horas? Todos seguramente diciendo: pobrecito Pablo. Lo sacan a las afueras, lo llevan a un bosque cercano. Pablo estaba esperando era que el hacha cayera, porque apenas el hacha cayera, la cita iba a ser cumplida. Amén. Con su Señor resucitado. Pues mis amados, para Pedro no fue diferente, fue crucificado. Y boca abajo en el año 69. Andrés fue también crucificado en Acaya en el año 70. Tomás fue atravesado con lanza en Calamina en el año 70 después de Cristo. Pero la gente dice: sí, atravesado Tomás. Tomás fue atravesado de costado a costado. O sea, le atravesaron la lanza por este lado y salió por acá. Imagínense en el padecimiento en el que estuvo este hombre, porque su muerte no fue instantánea. Le atravesó todos los órganos, pero su muerte no fue instantánea. Y todo por una sola verdad: Cristo resucitado. Lucas fue ahorcado en Atenas en el año 93. Y otros, como se describe en Hebreos, en el capítulo 11, si usted lo logra observar ahí rápidamente en Hebreos, capítulo 11, en el versículo 35, dice la palabra que otros sufrieron también tan horrendos martirios. Dice la palabra:
Otros experimentaron, versículo 36, vituperios y azotes, y a más de estos prisiones y cárceles. Fueron apedreados, fueron aserrados, puestos a prueba, muertos a filos de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales este mundo no era digno. Y por eso cuando uno ve esto del circo romano, ¿han visto? El teatro romano, el circo romano. Todas las familias fueron puestas allí y soltaban las fieras de los leones. Soltaban los tigres hambrientos, los leones hambrientos. Y con sus hijitos, las mujeres, y eran devorados. No sintieron temor. ¿Y saben por qué? Habían creído en su Cristo resucitado. En Jesús resucitado. Habían creído en la promesa, como Juan Hus en 1413, que fue citado a comparecer ante el concilio de la iglesia romana en Constanza. Fue arrojado a la prisión 19 meses esperando ser juzgado por su fe, y luego fue sentenciado a muerte. Y cuando fue quemado vivo en la hoguera y su cuerpo fue carbonizado e inerte allí en las cenizas, sus seguidores dijeron: la promesa está cumplida. Parte Juan Hus a verse con su Señor resucitado. Esa es nuestra esperanza. Esa es la sana doctrina. Jesucristo resucitado. Esa es la más preciosa y más esperanzadora de las verdades. Volvamos allá a Corintios, en el capítulo 15. ¿Me están siguiendo ahí? ¿Dejaron la marquita? ¿Sí? Muy bien. Primera de Corintios, capítulo 15. Y dice la palabra, ahí en el versículo 32. Dice la palabra: 15:32. Si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, ¿qué me aprovecha? Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos, porque mañana moriremos. Mire, hermano, si vivimos solo para esta tierra, tiene mucho sentido decir comamos y bebamos, porque mañana moriremos, y ahí acaba todo. Pero Jesús fue a la cruz para morir a nuestro favor. Y estuvo dispuesto a ir a la cruz por nosotros porque sabía que resucitaría para nosotros. El apóstol Pablo le está diciendo: escuche, dejen de ocuparse tanto en lo que va a comer y va a beber. Deje de ocuparse tanto en usted mismo. Busque a aquel que le da la vida. El apóstol Pablo estaba viendo y estaba mirando que la resurrección, y les estaba enseñando que la resurrección era una verdad, es una verdad. Por eso les está diciendo: dejen de estar pensando en qué comen y en qué beben. Lleven una vida más comprometida en santidad, en obediencia. Maduren. Ahora, ¿por qué molestarnos en obedecer y ser santos si después de que morimos acaba todo? ¿Para qué? ¿Tendría sentido? Como los de la secta de Testigos de Jehová que desvirtúan el infierno. Entonces me dicen: me van a evangelizar. Yo le dije: ¿y ustedes para qué quieren que me convierta en testigo de Jehová? Yo soy bueno, no le hago mal a nadie, no violo, no robo, no mato. Se quedó así como mirándome. Me dijo: no, pues, y me dio ahí unos argumentos. Le dije: si no existe infierno, si no existe vida eterna, entonces ¿para qué me convierto? Si no existe recompensa, ¿para qué? Si no existe castigo, ¿para qué? Si después de esta vida acaba todo, ¿para qué? ¿Para qué? El no creer en la resurrección y en que hay vida eterna reafirma la inmoralidad y la desobediencia en muchos. Si no hay resurrección, si no hay cielo,
recompensa. Si no hay infierno, castigo. Comamos y bebamos, que mañana moriremos. Se enseñó la filosofía dualista. Dijeron, pues el cuerpo es inmundo. Entonces, como el cuerpo es inmundo, hagamos con él lo que queramos. Fornicaciones, adulterios, orgías, prostitutas, rameras. Acaban de descubrir una enfermedad venérea terrible en Londres. Vean las noticias, ¿no las han visto? ¿Sí? La gonorrea más terrible. Y parece ser que pretende convertirse como en una epidemia. Una enfermedad venérea impresionante. Y escuchen, se los digo respetuosamente, enfermedad que no respeta con don. Ni con don González, ni con don Ernesto, ni con don Juan, ni con nada, no respeta nada. Es tan terrible que no hay preservativo que le soporte. Véanla, véanlo, ahí está véanlo, ahí está, en Londres, acaban de descubrirla. No hay antibiótico, no existe. Probaron todos los antibióticos, no existe. Es que estamos hablando de comamos y bebamos, que mañana moriremos, dijo Chente, ¿no, hermano? Chente, un hermano especialista en las ciencias del Chente. No, mi hermano, no. Conforme tú actúes, eso recibirás. Conforme tú siembres, eso recogerás. Y recogerás no solamente para acá, sino para allá. ¿Me estoy haciendo entender? Y en eso consiste la resurrección. Porque la palabra es muy clara. Unos resucitarán para presentarse frente al trono de Cristo y recibir allí sus coronas, sus galardones, y serán juzgados según sus obras, sean buenas o no tan buenas, dice la palabra. Pero otros resucitarán y estarán frente al trono blanco, y dice la palabra, allí lo único que recibirán será condenación. Ya no hay abogado. Así está escrito. Así está escrito. No hay virgen, no hay divino Chucky, no hay nada, nada, hermano. Allí no hay nada, allí no hay nada, nada. No hay velas, no hay flores, no hay nada, hermano. No hay nada. Punto. Así está escrito. Y es una evidencia y es clara de que tendremos conciencia, de que habrá conciencia. Después de que se ha resucitado, habrá conciencia. O sea que el que va al infierno no es que esté muerto, no, tendrá una conciencia viva, estará consciente de sus torturas, de sus castigos, estará consciente. No es que muere y ahí acabó todo, no. No. Por alguna razón, este hombre le decía a Lázaro, Lázaro, ayúdanos por favor. Dile a mis hermanos, por favor, que no vengan a este lugar. Ve y les dices, por favor, ve y les dices, por favor, que no vengan a este lugar de tormento. Porque el tormento se recibirá en vivo y en directo. Habrá conciencia para ese tormento. Entonces no estamos jugando, hermano. Por eso se hace tan evidente, tan especial, tan esperanzadora la resurrección de nuestro amado Señor. No podemos decir comamos y bebamos que mañana moriremos. ¿Qué importa cómo comamos, vivamos y nos comportemos? No es cierto, hermano. No es cierto. Hay destino eterno para condenación o para vida eterna con Cristo Jesús, nuestro amado Señor, el resucitado. El historiador griego Tucídides nos habla de lo que sucedió en Atenas cuando fue asolada por una plaga mortal como la gonorrea que hoy se ve y que se evidencia hoy en Londres. Londres es la ciudad. ¿Ya había dicho Londres? Muy bien. Repito, Londres. Porque así dice. Así dice la palabra que está en el diario londinense, que fue traducida ahí al diario El País de España, creo. Ahí está.
Y dice que la gente cometía crímenes vergonzosos, se entregaba por completo a las bajas pasiones, creían que la vida se iba a acabar pronto y que no había resurrección, de manera que ninguno tenía que pagar por sus vicios, sus deleites, sus inmoralidades, sus depravaciones. Eso creían. Tucídides lo describe desde ese tiempo. Y quiero decirles algo, mis amados. El comportamiento, tu santidad, tu parte moral será recompensada. Lo contrario será condenado. Tú decides. Estoy hablando de Jesús resucitado. ¿Ve por qué estoy tan contento? Estoy feliz, hermano. Si Él no hubiese resucitado en mi vida, ¿qué hubiese sido de mi vida? Mi vida era como, ¿se acuerdan cuando les leí? Decía que la piedra se había corrido. Mi vida era como esa piedra dura. Mi corazón duro como una cerviz. Dura mi cerviz, duro como esa piedra. No quería doblegarme delante del Señor. No me quería rendir. Eso hacía que Cristo no resucitara en mí. Pero un día la piedra fue removida. Por su gracia. ¿Qué quiere decir? Un día esta piedra, yo fui removido, zarandeado por su gracia. Y Cristo salió del sepulcro para habitar y morar en mi corazón. Y eso hizo que a partir de ahí mi vida fuera completamente transformada. ¿Sabe cómo se llama eso? Una vida resucitada. A partir de ahí mi vida fue nueva. No mejorada. ¿Cuántos saben que Él no pone retazos en cobijas nuevas, ni echa vino en odres viejos? No, nueva. Permita usted que hoy ese corazón de piedra sea removido, para que Cristo resucitado a partir de hoy se entrone en su vida y su vida sea una vida resucitada. Permite que tu matrimonio, que la piedra que se porta duramente en el matrimonio sea removida, para que Cristo se entrone como Cristo resucitado en su vida y su matrimonio sea completamente nuevo, resucitado. Y sabe, cuando me hablan de Cristo resucitado, viene a mi mente y a mi corazón la vida de mis hijos. Veré el cumplimiento de la promesa. Vehementemente, apasionadamente y aferradamente lo creo. Veré a Cristo resucitado en la vida de mis tiernos, pequeños y amados hijos. La veré. Veré a Cristo resucitado en sus matrimonios. Veré a Cristo resucitado en mis nietos. Veré a Cristo resucitado en mis nietos. Lo veré. ¿Y saben por qué? Porque en eso consiste el cumplimiento de su promesa. Cristo resucitado en cada uno de nosotros. Denle un aplauso al Señor por eso. Fuerte. Qué poder tan tremendo tiene la resurrección. Qué poder, hermano. Qué poder tan tremendo tiene, tan esperanzador y maravilloso. Jesús resucitó entre los muertos y está vivo. Y nosotros también viviremos, porque un día nos resucitará para estar con Él, con mis hijos y cada uno por toda la eternidad. Yo lo creo. Y a eso se aferra mi alma. A ver a mi esposa, mis hijos, familia y descendencia, iglesia, resucitados, todos juntamente gobernando con Cristo. Amén. ¿Lo puede creer? Amén. Qué bendición, qué bendición. Qué incentivo mayor, qué motivación tan grande para acudir a Él, a aceptarlo, para servirle y para vivir para Él. ¿No les parece? Y eso es lo que nos apasiona, hermanos. Eso es lo que nos hace levantar en los días, ¿no? Y estudiar y hacer y subir y bajar. Cristo resucitado en nosotros, Cristo en nuestro matrimonio, Cristo en nuestra relación matrimonial, Cristo en nuestra relación diaria y personal. Señor, gracias. ¿Sabe ustedes por qué están hoy acá?
Ustedes no querían venir. No se engañen. Si fuera por nuestra humanidad, no querríamos estar acá. Me voy a incluir. ¿Sabe por qué estamos acá? Por su gracia, la misma que alcanzó a Pablo. La gracia de Jesús resucitado. ¿No le llama eso? Estamos acá es por eso. Usted no está acá ni porque quiere. Yo debería estar viendo Chelsea Real Madrid, mejor equipo del mundo. ¿Y qué me afana? Bueno, los que quieran sus equipos, bueno, ahora uno que dice, no, el mejor es el Huila, se le respeta, hermano, aquí no vamos a contradecir. Nos falta el santafereño que quiera fluir. Yo diría que ese tema de santafereño sí es una parte no resucitada, hermano. No me ponga cuidado. Hermano, no hay ni una sola religión, ni líder en la humanidad que haga tan solemne y esperanzador ofrecimiento. Ninguno. Dígame qué seguidor dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y el que pierde su vida por mí, vivirá. ¿Quién? ¿Mahoma? No, por el amor del Señor. ¿Buda? Un seguidor de Buda, cuando Buda murió, fue como, dice él, cuando Buda murió fue como desaparecer por completo, en lo que nada permanece. O sea, que era Buda, nada. Fácil. Y acuda ustedes a su pensamiento, a su estudio, indaguen. Ni el Tripitaka, ni el libro de los Vedas, ni el de los persas, ni el Corán, ninguno hace tan maravilloso ofrecimiento. Vida resucitada. Ninguno, consúltelo. Ni el catecismo del padre Caspete, ninguno. Ninguno. Ninguno, hermanos, ninguno. Ni los 9 domingos. Ninguno hace ese ofrecimiento. A ti te dice, ay, que hagamos los 8 domingos a Monserrate, ¿cuántos serán? Ya sabemos de qué te resucitó el Padre. Ya sabemos cuál fue la piedra que Él removió. Ya sabemos. Los 9 domingos a Monserrate, hermanos. ¿Y sabe cuál era el ofrecimiento? Los 9 domingos, cuando tú hacías la subida a Monserrate, para los que están fuera, es una montaña que se sube como, ¿cómo se dice? Como, sí, por escalera se sube como en un acto de sacrificio, ¿no? Algunos arrodillados, otros con frijoles en los zapatos, como intentando agradar al Señor. Y lo que ofrecen ya cuando están arriba es un muñeco que está caído, y bien caído que está el pobre, bien caído, con unas greñas así, y todo el mundo va, y hay un vidrio, y todo el mundo besa al vidrio. Hermano, eso es para ellos. El mío no está caído, el mío se levantó al tercer día de entre los muertos y vive y mora en medio nuestro por medio del Ruach HaKodesh, que fue su promesa y las arras para nosotros. ¿Tendré por qué estar contento? ¿Tendré por qué estar feliz? Claro, hermano. Permita que la piedra sea removida para que Cristo, ¿qué? Resucite. Permita que la piedra sea movida, hermano. Mahoma murió en Medina el 8 de junio del 632 a la edad de 61 años. Y su tumba aún está allí. Miles la visitan. Miles de peregrinos musulmanes cada año acuden a celebrar. Pero ¿sabe qué? A llorar su muerte. Yo hoy celebro su vida, su resurrección. Cristo Jesús. Los demás que celebren muerte, problema de ellos. Yo celebro a Cristo resucitado. Amén. Primera de Corintios capítulo 8 al 10, vamos a leerlo. Dice, y al último de los apóstoles, como un abortivo, se me apareció. ¿A quién? A Pablo. Muy bien, escuche.
aquí me detengo. Cuando Cristo resucitado apareció, cuando se hizo Cristo resucitado evidente en la vida de estas personas, de estos hombres de Dios, de estos personajes, sus vidas no volvieron a ser las mismas. ¿Me estoy haciendo entender? No volvieron a ser las mismas. Pablo no volvió a ser el mismo. Pedro no volvió a ser el mismo. Jamás volvieron a ser los mismos. Rápidamente, mírenme acá. Cristo va a la cruz, muere, lo sepultan, resucita. ¿Cómo creen que quedó Pedro? Pues claro, cada uno de sus seguidores, ¿no? ¿Y ahora quién vamos a seguir? Se nos fue el maestro. Se nos fue el que nos consolaba, el que nos enseñaba, quedaron solos. Y Pedro debió haber quedado muy triste porque lo negó. ¿Se acuerdan que lo negó? Y dice que Pedro lloró terrible y amargamente. ¿Cómo pudo haber quedado Pedro? Deshecho. Y a Pedro, bueno, imagínense Pedro, no sé cuántos han cometido alguna infracción o de pronto han cometido pecado, alguna indiscreción y no quedan como inquietos, ¿no? ¿No quedan? ¿O les da lo mismo? ¿No le da lo mismo? Yo cuando voy a hablar, cuando cometo alguna indiscreción con mi esposa, digo algo indebido, como que ese día como que no me funciona nada, hermano. Y quedó ahí con eso y atravesó y dijo, ay, pero ¿para qué le dije eso? ¿No? Y es que pues se lo digo porque como ella empieza por el WhatsApp, ¿dónde va? ¿Dónde está? ¿Con quién está? ¿Qué horas viene? ¿Ya almorzó? ¿Qué almorzó? Ay, yo, ya, por favor. Entonces ya cuando respondo así, digo, ay Dios, ¿por qué dije eso? Y como que estoy inquieto, ¿no? Hasta que me toca decir, no, mira, pues sí, ay, perdóname, sí, no debí, estoy en tal cosa, ¿no? Pues imagínense Pedro, a su maestro haber negado. Imagínense que Pedro vio cómo lo azotaron. ¿Se acuerdan los azotes? Cómo lo escupieron, lo vituperaron. Imagínense Pedro allá, verlo en la cruz y ha dicho, yo lo negué. Ay, yo lo negué. Imagínense a Pedro. Y después van y le dicen, lo sepultamos y dice, no lo vuelvo a ver. ¿Cuántos saben que ahí sí empiezan los hechos de remordimiento, ¿no? La conciencia empieza a gritar, ay, si hubiera dicho, sí, menso, pero no dijo. Ay, si hubiera hecho sí, menso, pero no hizo. ¿Cuántos saben que no, dejan pasar los días y no perdonan a la persona o no honran a sus padres y cuando faltan uno los ve en los velorios, ¿no? ¿No han visto los velorios? Esos velorios así todos trágicos, demenciales, como sacados los cabellos, una cantidad hipócrita rasgándose las vestiduras así. Yo lo quiero ver por última vez y se botan en el ataúd. Yo lo quiero ver, yo entiérrenme con él. Yo a veces digo, y sí, entiérrenlo con lengua y todo. Ay, yo me quiero morir con él. Entiérrenme. ¿Qué este atembado? Durante la vida no la honró a su mamá. Durante la vida no honró a su papá. Los trató como chancletas, como trapos viejos, los avergonzó. Porque cuántas veces nos dijeron, ay, allá va, mire, allá va el Freddy. Aquí entre nos, el hijo de ligeramente cambiado el nombre, el hijo de Pácala del barrio. Allá va. Ah, sí, y le fascinan las prostitutas. Y la mamá ahí. ¿Cuántas no le provocamos a vergüenza a nuestros padres? Ahí va el ladrón, ahí va el mentiroso, ahí va el defraudador. Tremendo. ¿Cuántas veces causamos deshonra a nuestros padres? Y no nos acordamos durante el tiempo de vida honrarlos. Pero cuando se mueren, sí, déjenmelo ver por última vez. Yo quiero verlo y todo el mundo cogiéndolo al hombre. Y ay, yo cuando veo eso así me provoca hacer... Empújenlo con hueco, caben más hondo y hipócrita, mentiroso, fariseo, adulador, engañoso, fraudulento.
lento, de todo, hermano. Procuren como esposos no estar peleados cuando salen, porque tú no sabes si la vuelves a ver o lo vuelves a ver. Y entonces te trae la tragedia de la noticia, ¿no? ¿Cómo te parece que tu esposo iba en el auto, pasó una tractomula, lo borró? ¡Ay! ¡Déjenmelo ver! ¡Déjenmelo ver! ¡Yo quiero verlo! ¡Ah! ¡Déjenmelo ver! Y se bota así. Ay. Bótenla también. Mentirosa, hipócrita, que antes de salir le dijo hasta de qué se iba a morir el pobre. Dios sabe que a usted le van a pasar 25 ruedas de tractomula por encima. Y le pasaron y después, déjamelo ver, déjamelo ver, yo quiero verlo. ¡Ay! Me muero con él, entiérreme. Qué pereza, ¿no? Yo les digo a mis hijos, despídanse siempre de mí. Siempre. Y ellos tienen la bendita costumbre. Ellos suben, estén como esté o yo como esté orando, lo que sea, ellos, chao pa, su pico, muy bien hijos, porque no saben si me vuelvan a ver. Y mejor a paz nos llamó el Señor. Voy a hacerles una confidencia que no salga, ay, ese pastor es calavera. Piense lo que quiera. Piense lo que quiera. Entonces yo mantenía resentido con mi papá, muy resentido, por el maltrato y muchas cosas que vi hacia mi mamá y hacia mí, terribles. Pero muy resentido, yo todo quería ver menos al personaje. Hoy mi papá, al que hablo con respeto. Pero el día que él intentó despedirse de mí amablemente, yo puse seguro y me hice el dormido. Yo no quiero saber nada de este tipo, nada. A las 2 de la mañana llegaron unas tías y dijeron, a su papá lo acaban de matar. Y ahí sí, ¡ay, mi papá! ¡Ay, papá! ¡Papacito! Hipócrita, mentiroso, embustero, calumniador, y de todo es de todo. Mi hermano, tenemos que tener, escuche, como está escrito en la palabra, hermano, llevar vida verdaderamente resucitada. Las vidas de estos hombres, retomando, no volvieron a ser las mismas. Pedro no volvió a ser el mismo. Pedro, cuando ustedes ven a Pedro, Pedro no volvió a ser el mismo. Pedro da su primer discurso, ¿se acuerdan? En Hechos. ¿Se acuerdan? Vimos Hechos, los que estudiamos Hechos, ¿no? Estudiamos Hechos palabra por palabra, capítulo por capítulo, versículo por versículo, hermano. Qué bendición. Nos dimos un banquete, ¿no? Nos dimos un banquete. Y Pedro da un discurso. ¿Y sabe de quién habla? No dice, yo soy miembro de la iglesia, familias en Cristo. Del Cristo que murió en la cruz. Pedro les hizo un recuento al que ustedes entregaron, negaron, crucificaron. Pero que resucitó al tercer día de entre los muertos. De ese Cristo les estoy predicando. Arrepiéntanse, decía Pedro. La vida de Pedro no volvió a ser la misma. ¿Y saben por qué? Porque Pedro vivió una vida resucitada. ¿Y saben por qué resucitada? Porque Jesús se le aparece a Pedro. Ay, el pobre Pedro pensando, triste Pedro diciendo, ay, no lo vuelvo a ver, a mi Señor lo negué, oh Rey, lo negué. Mas sin embargo le llegan con la noticia, Pedro, el Señor ha resucitado. Y Pedro era bien alebrestado y dice que corrió más que los demás y no lo vio. Jesús se les aparece después. Salen de la barca, recogen 153 peces. Ahora, no vayan a hacer del 153 una superstición, ¿no? No falta el que haga el chance, la pata, la uña, con el 153. Para hoy tenemos el 153. Porque todo se ha dicho, hermano, en las iglesias cristianas, que el 153, no sé qué, ya hay el ministerio del 153. Esto es una locura, hermano. Es que hay una mano de dementes marihuaneros predicando del evangelio, pero rarísimos, hermano, rarísimos. Y Pedro tiene ese encuentro con el Señor. Toman sus peces y de pronto le dicen,
Y el Señor estaba allá al otro lado, ¿no? Ah, imagínese usted a mi rey. Imagínese esta escena, a ver, imagínese esta escena. Mi Señor en la playa, sentado. Hizo una hoguerita y puso su pececito porque él quería comerse su pececito. Pero llega Pedro y dice, oh, y todos, Pedro, ¿sabe? Todos como que se miraban, nadie decía nada. Nadie dijo nada, dice la palabra. Nadie, todos callados. Ay, pero todos sabían que era Cristo. Cristo resucitado. Y llega Pedro. Y ahora, no quiero especulando, pero sin ir a cometer una herejía, por favor. Pedro, ¿sí sabe quién está allá, no? ¿Quién? Cristo resucitado. ¡No! Pedro se hubiera podido llenar de temor y haber dicho, uy, ¿quién lo va a aguantar? 3 veces lo negué. Ay, trágame tierra. ¿Dónde estará la ballena de Jonás? Pensaría Pedro. Que era un pez. Ah, perdón, disculpe, tenemos la doctora en ciencias de las ballenas, de los mares, ¿cómo se dice? Biología marina. Muy bien. Ah, experta en buceo. Hablen con ella. Hablen con ella para que vean lo experta que es. Entonces, era un gran pez. ¿Dónde estará el gran pez de Jonás? Pensaría Pedro. Que me trague. Imagínense Pedro pensando, lo negué 3 veces. Y el Señor en su infinita misericordia se le aparece a Pedro y le dice, Pedro, Pedro, Pedro. Ay. Señor. Claro, pero dijo, ¿a qué hora hace el juez? Porque Pedro se fue alistando, ¿no? ¿A qué hora hace el juetazo? ¿Me amas? Sí, Señor. Tú sabes que yo te amo. Tú sabes que yo te amo. Bueno, hay como este silencio. Pedro se retira. No me dijo nada. Sí. Se le olvidó. Se retira Pedro. Pero otra vez como que Pedro se va a ¿no? ¿Cuántos, bueno, ustedes tal vez no, cuántos uno hizo por ahí su pilatuna? Y la típica de la pilatuna, el que la ha cometido es esta. Imagínense, Pedro se devuelve. Pedro, ¿dijiste Pedro? Sí, ve, Pedro. Aquí fue. Ahora sí fue, ya como que se está acordando, le está volviendo la memoria al Señor. Y yo pensé que era amnésico. Pedro, venga. Y otra vez como que regresa Pedro. Claro, su culpa, ¿no? La culpa de haberle fallado a su Señor. Escuche lo que sigue a continuación para que quede por el resto de su vida. Se acerca Pedro. Señor, Pedro. Sí, Señor, ¿sabes qué? Se retira Pedro. Y ya un poco más confiado Pedro, ya no hace así, se va así, sino se va. Ah, sí. ¿Es amnésico? Pedro, no dicen que la tercera es la vencida, pensó Pedro. No porque esté en la palabra, ¿no? Se devuelve Pedro. Pedro, Señor, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que yo te amo. Apacienta mis corderos. ¿Sabe qué le estaba diciendo el Señor? Te voy a confiar lo más valioso, mis corderos. Quiero decirle algo, hermanos. Guarde esto en su corazón para el resto de su vida y en su mente. Cuando Cristo resucita, cuando Cristo y tú lo dejas que la piedra se remueva y Cristo resucita en tu vida, ninguna condenación hay para ti. Ninguna condenación hay para ti. El Señor no lo recriminó, no le condenó, no le dijo, Pedro, ¿cómo es de calavera?
Usted me negó, faltón. Faltó al infierno, faltón. ¿Cómo dirían en los jóvenes de ahora? Calavera, ¿cómo se dice faltón? Otra cosa. Uy, no, todos. Aquí estoy en medio del Sanedrín, de la lengua castellana. Pedro faltón, tráfuga, al infierno. No. El Señor conocía el corazón de Pedro. El Señor sabía que si iba a haber un hombre apasionado, entregado a su Señor para predicar de resurrección, era Pedro. Por eso Pedro es tan recordado en Hechos, su primer discurso. Son 3,000 en el pórtico de Salomón. Y predica Pedro a Cristo resucitado, del que resucitó entre los muertos. Cristo, aquel que cuando se levanta y da vida, no trae condenación. Amén. ¿Lo podemos entender? Entonces, hermano, no haga esa cara. Sí, porque estamos alegres. Cuando Él viene, ninguna condenación hay para ti. Solamente una cosa: remueve la piedra. Pórtate como Pedro. Sé Pedro. Remueve la piedra. Y a partir de ahí ninguno de los hombres volvió a ser el mismo. Dice la palabra que Pablo era el perseguidor de todos, como ningún otro. En Hechos capítulo 8 dice que Pedro perseguía. Pablo, discúlpenme, Pablo perseguía. Tenía mucho odio por el pueblo. Tenía odio por la iglesia. Estuvo en el asesinato de Esteban. Y cuando ustedes leen, voy a leerles yo rápidamente, déjenme a mí leerle lo angelical de Pablo. Mire lo angelical de Pablo para con la iglesia. Pablo era terrible, dice, Saulo, o sea, Pablo, consistía en su muerte. ¿La muerte de quién? De Esteban. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y de todos fueron esparcidos por la tierra de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo, dice la palabra, Pablo azotaba a la iglesia, era un verdugo de la iglesia, y entrando casa por casa arrastraba y castigaba, torturaba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Eso hacía Pablo. ¿Sabe? Muchos tienen ese espíritu de Saulo. Hoy maltratan, asolan, torturan, persiguen y dicen ser creyentes, pero les caen a sus hijos con toda la impiedad, le caen a sus esposas con toda la impiedad, son implacables, son fieros perseguidores, maltratadores y abusivos. No se examinan a sí mismos, no se miran a sí mismos. Lo que les importa son ellos mismos. Saulos, puros Saulos, que no han dejado que la piedra sea removida para que Cristo sea resucitado en sus corazones y resuciten también. Dejen a un lado ese espíritu de Saulo. Dejen la hipocresía y la vana apariencia. Dejen la vanidad de este mundo. Tengan ese encuentro personal con Yeshua resucitado, y sus vidas nunca volverán a ser las mismas, porque así está escrito. Y cuando Saulo tiene ese encuentro personal con el Señor, con el resucitado, dice que Pablo nunca más volvió a ser el mismo. ¿Me estoy haciendo entender? Por eso el apóstol Pablo habla de él como un abortivo. ¿Se los leí? ¿Sí los leímos? Muy bien. ¿Lo tienen ahí marcadito? Ténganlo ahí marcadito. Por eso el apóstol Pablo habla como un abortivo. ¿Sabe qué significa abortivo? Abortivo significa, viene del griego ektromá, E-K-T-R-O-M-A, ektromá, que significa una vida incapaz de defenderse. Vida incapaz de valerse por sí misma. Ektromá significa total imposibilidad para la vida.
¿Sabe qué está diciendo Pablo? Hasta que Cristo no resucitó en mí, yo fui un inepto, un incapaz, uno que no me podía desenvolver por mí mismo. Pero cuando él tiene ese encuentro personal, y por eso él lo dice, Ectromá transmite la idea de que nació sin esperanza, denota la idea de muerto espiritualmente, inútil. Pero Pablo, escuche, Pablo, cuando tiene ese encuentro personal con su Señor, dejó de ser ese inútil, dejó de ser ese muerto espiritual, dejó de ser ese muerto, ese indefenso espiritual, para convertirse en el más apasionado y vehementes defensores de la verdadera y sana doctrina. Jesucristo resucitado. Pablo no volvió a ser él. Saulo cambió a Pablo, no volvió a ser el mismo. Entonces, hermanos, si usted hoy determina tener ese encuentro personal y particular con su Señor, si usted determina hoy, su matrimonio no va a volver a ser el mismo, su matrimonio va a resucitar. Amén. La relación con sus hijos va a resucitar, su relación conyugal va a resucitar y sus hijos van a resucitar. Yo lo creo. Amén. Yo lo creo. Jóvenes, si permiten eso, sus familiares van a resucitar. Sé que hay dolor en más de un joven por ver lo que ocurre en sus casas y en sus familias. Pero joven, créanle a la sana doctrina, Jesucristo resucitado. Y Él resucitará también en las vidas de sus padres. Él resucitará en las vidas de sus familias. Y quiero decirles, sus familiares, cuando Él resucite en sus vidas, no volverán a ser los mismos. Amén. Amén. Pablo sabía que todos sus pecados habían sido perdonados. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía a la iglesia de Dios, en el capítulo 15, versículo 10. Pablo sabía que todos sus pecados habían sido perdonados y no se encontraba plagado de sentimientos de culpa por lo que había hecho en contra del pueblo de Dios. ¿Y sabe por qué? Porque Cristo había resucitado. Entonces, ¿por qué te culpas tanto? ¿Sabes por qué? Porque no vives a Cristo resucitado. ¿Por qué te ocupas de comamos y bebamos que mañana moriremos? Porque no vives a Cristo resucitado. Cuando tenemos a Cristo resucitado, hermanos, nuestra vida es completamente nueva. Pablo no había olvidado lo que había hecho, aquello por lo que había sido perdonado, y por eso se recordaba a sí mismo: por la gracia de Dios soy lo que soy. ¿Sabe? Cada vez que tú tienes en cuenta a Cristo resucitado, evidencias la gracia. Guarde esto en su mente y en su corazón. Cada vez que tú vives a Cristo resucitado, la gracia se hace evidente, porque es por su gracia que eres lo que eres. Amén. Es por su gracia que estás acá. Pensar que no había sido merecedor de perdón del Señor era un constante recordatorio de Pablo en su vida, y esto lo hacía porque se daba cuenta cuán generoso había sido el Señor para con él. Su gracia no había sido en vano para él, como su gracia no es en vano para ti. Amén. No es en vano, hermano. Pablo pudo decir con toda sinceridad: antes he trabajado más que todos ellos. Y no lo hizo por jactarse, no lo hizo por jactancioso. Pablo lo hizo porque sabía todo lo que había recibido de Cristo resucitado. Por eso Pablo servía de tal manera. Pablo, náufrago, 4 viajes, azotado, encarcelado, maltratado, acusado y al final decapitado. ¿Sabe por qué? Sabía a quién había servido: a Cristo resucitado. Por eso, cuando una persona no tiene espíritu de servicio, entonces no ha reconocido a Cristo resucitado. Tienes un cadáver, tienes una tumba llena, hermano. Si no cambias, si no has cambiado, si no determinas, tomas una decisión de arrepentirte, ¿sabes qué estás siguiendo? Una tumba. Una tumba, hermano. Una religión. Yo no sigo una tumba,
Yo sigo, sirvo y apasionadamente y predico a Cristo resucitado. Hazlo tú también, hermano. Hazlo tú también. Dice Pablo, pero no la gracia. No yo, sino la gracia de Dios conmigo. La misma gracia que era la razón de su llamamiento. La misma gracia que hacía a Pablo tan fiel. Cuando yo veo a alguien infiel para el servicio a su Señor. Cuando no veo a alguien esforzado para el servicio a su Señor. Cuando su Señor no es lo primero, yo digo, este sigue es una tumba, no a Cristo resucitado. Porque ¿qué te puede ofrecer una tumba? ¿Qué? Pero como no te ofrece nada, tampoco te exige nada. Entonces mejor la tumba, ¿sí o no? Mejor la tumba. Porque Cristo resucitado sí te exige a ti que sigas las pisadas de Él, que seas como Él, que llegues a la estatura del varón perfecto que es Él. Eso Él lo exige y muchos no quieren eso. Muchos no quieren abandonar su pecado, muchos no quieren abandonar su impiedad. ¿Y saben por qué? Prefieren la tumba, prefieren un muñeco en Monserrate, prefieren un muñeco en el 20 de julio, prefieren la Virgen del Alcantarillado, prefieren a San Crisóstomo de los Ayuelos, no sé, tantas cosas que se inventan, hermano, antes que Cristo resucitado. Prefieren una religión. Prefieren seguir a un hombre que dice que es representante de Dios aquí en la tierra y que infame y miserablemente dice que infierno no existe. Por el amor de Dios, hermano. Entonces la muerte de Cristo fue en vano. La muerte de Cristo fue en vano. Termino acá con 3 aspectos, 3 grandes cambios en Pablo. Primero, reconoció su profundo pecado. Lo reconoció. Pedro dijo, escuche, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado, porque yo perseguía a la iglesia. Se dio cuenta de cuán lejos estaba su vida religiosa externa de ser íntegramente agradable a Dios. Se vio a sí mismo como realmente era un enemigo de Dios y perseguidor de la iglesia. Y cuando tú no te arrepientes, cuando tú no le buscas, te conviertes en eso, enemigo de Dios y perseguidor de tu casa. ¿Cuántos saben que hay algunos en su casa que se convierten como perseguidores? ¿Dónde estaba? En la iglesia. ¿Y eso qué hace el ambiente ladrillo allá? ¿Qué hace detrás de ese pastor? Claro, que lo robe, que lo robe. Claro, usted vaya que lo roben. Vaya que lo roben. No. O usted se puede convertir en perseguidor de sus hijos. Bueno, vaya a la iglesia, pero no se demore. ¿Cómo? Cuando estaba por allá de reggaetonera o de reggaetonero no le paró bolas, ¿no? Pero ahora que está en la iglesia, entonces no se demore. Por el amor del Señor, hermano. Pablo experimentó un crecimiento, una revolución en su carácter. Pasó de ser un perseguidor de la iglesia a uno que se había convertido en el más grande defensor. Quedó transformado de una vida caracterizada por el odio, por el egoísmo, por la falta de perdón, por su justicia propia. Quedó transformado al carácter de Cristo. Eso es vida resucitada. Eso es vida resucitada, hermanos. Pablo, su personalidad, su talento, su don, fue reorientado. Pablo era vehemente, apasionado, celoso de sus primeras cosas, celoso de su fariseísmo, celoso de su hipocresía. Pablo era celoso de la ley. Pero cuando Cristo resucita, Pablo, escuche, Pablo sufre una transformación en su personalidad. Y empieza a ser, no pierde ese celo, no pierde ese don, no pierde ese talento. Al contrario, ahora servía apasionadamente. Era enérgico Pablo. Pablo no le temía nada. Pero Pablo, nos van a asesinar, no importa. Pero Pablo, te van a azotar, vamos a hacerle. Pero no, hoy no. Uno que no lleva vida resucitada hoy le dice uno, oiga hermano, a las 6 para orar. Si no llueve, no pastor, porque se me encrespa el pelo. No, es que es muy lejos.
Es que es por la noche, es que llueve, es que hace mucho frío, es que... Eso es no tener a Cristo resucitado. Pablo lo tuvo, naufragó, no importa. Volvió. Es más, hasta Pablo dijo, Pablo a Roma no vaya, Pablo no vaya a Roma. Pablo lo están esperando para darle matarife, Pablo. No importa, ya llegó Pablo. Pablo lo detestan, Pablo lo odian, Pablo nos van a destrozar, no importa. Se paró en el Areópago y decía, les predico a Cristo resucitado. Apasionado Pablo, vehemente Pablo, sin excepción instaba a que la predicación y la enseñanza estuviera centrada, sí, en la muerte, en la sepultura, pero por sobre todo en Cristo resucitado. Este debiera ser el mensaje fundamental y único para ese tiempo y para este. Cristo resucitado en nuestras vidas, en nuestros hogares, en nuestras familias, en nuestra relación matrimonial, en nuestros hijos. Cristo resucitado, corre la piedra, doblégate, ríndete, corre esa piedra para que salga el Cristo resucitado, habiten ustedes y recobren vida, porque dice la palabra, porque yo vine para darles vida y vida abundante. El que pierde su vida por mi causa, vivirá, no morirá. Amén. Póngase de pie y vamos a orar. Señor, te damos gracias.